Buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos los seguidores del Colegio Federal de Peritos. Tenemos hoy una gran sorpresa y estamos halagados de que el maestro emérito de la Universidad de Guanajuato, pues dentro de sus actividades que no paran de ser maestro emérito, pues nos va a dar una serie de conferencias en diplomados, talleres, varias actividades que se tienen contempladas para este 2022. Entonces, gracias al doctor Luis Felipe Elzaeli González, que dentro de sus programas y actividades que tiene como maestro emérito, va a compartir toda esta serie de charlas y acompañar, siendo también parte del claustro de profesores del Colegio Federal de Peritos. En este momento, él ha participado ya desde tiempo como director general del área de metodología de investigación de campo y gabinete. Estos trabajos los ha hecho acompañado de uno de los más prestigiados metodólogos del país, que es el doctor Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri. Entonces, el doctor Luis Felipe Elzaeli González tiene una trayectoria académica y es un gran escritor, tiene en su haber más de 15 libros y cada vez sigue publicando en revistas internacionales indexadas. Entonces, le hemos solicitado al doctor que dentro de estas actividades que él tiene desempeñándose como profesor emérito de la Universidad de Guanajuato, nos pudiera compartir su sapiencia en lo que respecta a la psicopatología. Entonces, sin más preámbulo, les voy a pedir a todos preámbulo. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Ali Elzaeli González, por siempre acompañar al Colegio Federal de Peritos, pero me gustaría que antes les diera un mensaje a todos aquellos que lo escuchan, no solamente en México, sino en varios países donde tenemos presencia con delegados como en España, en Reino Unido, Johannesburgo, es decir, en Sudáfrica, en países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, entre otros que se me pudieran estar escapando. Digo, por supuesto, los delegados que tenemos en México, en Tlaxcala, Puebla, Baja California, Norte y Sur, la Ciudad de México, Veracruz, Campeche, bueno, un sinnúmero. Lo escuchamos, doctor. Darle un mensaje a todos y cada uno de los miembros del honroso Colegio Federal de Peritos, a tu digno cargo, mi querido amigo, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Eres uno de los grandes emprendedores, pero también de los grandes altruistas del país, puesto que este trabajo me consta que lo haces con el único afán de concientizar, de crear espacios de discusión y también de fortalecer a las personas que en muchos casos son víctimas por raza, por género, por edad, por vejez o por niñez, ¿verdad? Y es una gran satisfacción ser parte, ser un miembro más de este gran equipo de trabajo. Yo el más chiquito seguramente, pero ser miembro de este gran equipo me da mucho orgullo, me siento bastante feliz, siento que mi vida tiene un sentido y eso te lo debo a ti, no a ti no nada más, por supuesto, sino a todo el equipo de trabajo que hace posible esto, porque yo sé que tú eres modesto y tú sabes que tú eres el gran impulsor, pero siempre reconoces a toda la gente que te rodea. Entonces, un abrazo a los delegados. Qué bueno que haya delegados en Reino Unido, en España, en Honduras, en muchas partes del mundo. Aprovecho, perdón por la interrupción, doctor. Sí. Está precisamente aquí nuestra delegada en República Dominicana y que hace mucho trabajo allá en su tierra natal, en Buenos Aires, Argentina.
que es nuestra gran amiga, maestra, acompañante, desde los inicios antes de que se gestara el colegio, que siempre nos ha acompañado, puntualizando, que es Eva Procopio, que nos está acompañando. Muchas gracias, Eva, por siempre estar con nosotros. Y quería hacer mención, ahorita que mencionabas, mi querido doctor. Doctora Eva Procopio, nativa de Argentina y en este momento delegada del Colegio Federal de Peritos en República Dominicana, si no escuché mal. Y bueno, le doy también las gracias al compañero Marco Antonio Hernández Salgado, quien está aquí escuchando la conferencia. Y bueno, pues voy a iniciar sin más preámbulos y si me lo permite con la venia del doctor Víctor, a hablar de lo que es la psicopatología. La psicopatología es una ciencia inventada, valga la expresión. No hay nada en firme, no hay nada que exista sólido en cuanto a la psicopatología. Todo es un acuerdo entre los seres humanos. Es algo de que todos nos ponemos de acuerdo. Vamos a suponer que tenemos un vecino, por poner un ejemplo, que se levanta a las 4 de la mañana a regar las plantas y hace ruido, no nos deja dormir, y entonces entre los mismos colonos de la cuadra, de la calle, decimos que está loco, porque eso es una conducta que nadie hace, ¿verdad? Y ahí nosotros nos ponemos, o nos pusimos más bien, la bata de psiquiatras y ya lo dictaminamos locos, porque él hace algo que nosotros no hacemos. Y así, tal cual, así como se lo estoy platicando, así surge la psicopatología, no surge de otra manera. Se ha tratado de cientificar, por supuesto, con modelos, con estadísticas. Hay 5 grandes criterios para poder decir que alguien tiene una conducta enferma mentalmente hablando. Entonces, sin embargo, los criterios de los cuales voy a hablar a continuación se contraponen entre sí, fíjense. Por ejemplo, ahí les va. El criterio más usado en todo el mundo y el que se usa actualmente en el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales es el criterio estadístico. Si la mayoría lo hace, es normal, está sana. Si la minoría lo hace, no. Pero, a ver, quiero que me digan ustedes, mis queridos amigos, mi querida, empezando por respeto de género, a la doctora Eva Procopio, ¿qué defecto le encuentran al criterio estadístico? Hola, ¿me escuchan? Sí, bienvenido. Perfectamente, Eva. Bueno, Perfectamente se escucha. muchas gracias. Escuchándote solo con la introducción, coincido en lo que estás diciendo, que el acuerdo es por lo que hace la mayoría, de ahí sale la definición de muchas patologías, trastornos o desórdenes que puedan existir. Yo creo que el error que tiene es que no porque lo haga la mayoría quiere decir que esté bien. Es correcto. Además hay que tener las variables culturales, socioculturales, de educación, es decir, muchas variables que atraviesan la conducta humana, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, que básicamente trata de una cuantificación, números. Y los números no necesariamente reflejan una realidad. Culturas, por ejemplo, aquí en México, con unas ideas un poco fantásticas, pueden puntuar fácilmente para un criterio clínico, no sé, de psicopatías o psicopáticos simplemente por la forma de expresión. Y no necesariamente por ello, aunque no sea bien visto por la mayoría de las personas, no necesariamente por ello va a caer en ese sesgo de anormal o enfermo.
Esa es otra de las cuestiones, pues. Los números no reflejan exactamente la naturaleza de las variables o de las condiciones humanas. Muy bien. Bueno, miren, ¿qué tal si analizamos a la Madre Teresa de Calcuta? En su biografía, en la biografía que escribieron de ella poco antes de que muriera, porque después escribieron otra, donde la ponían como una mujer tremendamente tacaña, que tenía preferidos y que a los preferidos les daba de comer y a los no preferidos los hacía que se murieran de hambre. Pero vamos a poner de ejemplo la biografía primera, donde la ponían como una mujer tremendamente altruista, que se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás, que daba al ojo asilo en Calcuta, una ciudad de la India, ¿verdad? A tanto hombre tirado en la calle que no tenía ni qué comer ni qué beber. Esa conducta obviamente no la tenemos el 99.9% de la población. Pero díganme ustedes, ¿quién se atreve a decir que esa conducta es anormal o enferma? ¿Verdad? Se sale de la media, se sale de la estadística, pero no es mala, no es enfermiza, no es no nos habla de poco nivel de salud, no nos habla de anormalidad, nos habla de bondad, nos habla de virtud. Entonces, un gran problema que tiene los criterios diagnósticos estadísticos es que todo lo bueno queda mezclado con lo malo. Y lo intermedio, digamos, valga la expresión, lo mediocre, es lo que se salva. Entonces, si alguien escribe un libro, así como mi buen amigo, no sé si ustedes, ¿verdad? Discúlpenme, no los conozco a fondo, pero mi buen amigo, doctor Víctor, pues estaría fuera de la norma porque ha escrito varios libros y artículos, ¿verdad? Entonces él estaría anormal. Y su servidor, pues también, por andar escribiendo libros, somos anormales. Entonces, fíjense que el criterio estadístico es muy engañoso. Por eso viene un nuevo criterio a sustituir al criterio estadístico que le llaman criterio médico. Bien, sin embargo, ahí les va. El criterio médico dice que las estructuras del cerebro y los neurotransmisores que se secretan por parte de dichas estructuras están perfectos. Y bueno, vamos a suponer que les hacemos caso a los médicos y si tienes tus estructuras cerebrales bien, secretan las sustancias adecuadas, estás bien, pero resulta ser que los psicópatas, el psicópata, el asesino serial que mata a una víctima, luego otra, tiene bien sus estructuras del cerebro y por si fuera poco secreta los neurotransmisores igual que una persona normal. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces el criterio médico tampoco nos está funcionando. Bueno, entonces alguien me va a decir, ok, pues vamos a usar otro criterio que no sea ni médico ni estadístico. Vamos a usar el criterio conductual. Es decir, la persona que se conduce mal es la persona que tiene una anormalidad y una enfermedad. Pero aquí volvemos a otro gran problema que se nos va a poner enfrente, que el concepto de bondad y de maldad y de lo que alguien hace bien y de lo que hace mal, como ya bien dijo la doctora Eva Porocopio, son construcciones sociales. Entonces, en los países árabes, lapidar o apedrear a una mujer, simple y sencillamente porque el hombre sospecha o es celoso y la matan a pedradas, es normal. Es una conducta bien vista. El que agarra la piedra, por eso dice Cristo, el que el libro de pecado arroje la primera piedra, porque esa tradición es una tradición hebrea. Nada más que los hebreos, pues evolucionaron y la dejaron. Nosotros también, los católicos,
Pero los musulmanes, que son la verdad, pues más apegados a lo literal, por decirlo bonito, ¿verdad? Siguieron lapidando a las mujeres que se sospechaba que tenían adulterio. Entonces, si yo agarro una piedra y la pido a una mujer, pues obviamente aquí voy a ser anormal, porque sería una conducta poco ética e inmoral, por supuesto. Pero allá en Arabia me darían hasta una medalla por ser el primero que la mató, ¿verdad? Fíjense nomás. Entonces tampoco nos funciona el criterio conductual, porque el criterio conductual tiene que ver con muchos factores. Miren, por ejemplo, los adolescentes, cuando están en su proceso de maduración y de crecimiento y de desarrollo, pueden cometer muchos ilícitos. Fumar marihuana, andar a exceso de velocidad en el coche, robarle dinero a los padres, pero está considerado eso como parte de una etapa llamada adolescencia, que no todos lo hacen, pero que muchos adolescentes sí, y que tarde que temprano van a entrar a la madurez. Entonces aquí el problema no sería en sí la conducta, sino en qué momento se está dando la conducta, porque si un adolescente se tira en el picho y empieza a golpear el piso con los brazos y empieza a llorar, pues es un berrinche de un niño de unos 2 años. Entonces, esa conducta es anormal en función de la edad. Entonces viene un nuevo criterio, que es el criterio que se le llama de desarrollo en el tiempo. Y hay estándares, ¿verdad? Pero también eso nos genera problemas, porque hasta la fecha no se han podido poner de acuerdo los especialistas, los científicos, de qué edad a qué edad es normal algo. Por ejemplo, un adolescente, me decía un amigo que su hijo tiene 40 años, no se ha casado, no terminó la carrera, se levanta malhumorado y le pide a la mamá que le haga de desayunar, y en la noche mete a la novia y se queda con ella en el cuarto. Entonces, alguien diría, pues es un adolescente, sí, pero tiene 40 años. Entonces, ¿hasta qué edad es alguien adolescente? Nos va a generar otro problema para la definición de tipo conductual, ¿verdad? Entonces ya tenemos la médica, la estadística, la conductual. Luego hay otra que vamos a ponerle el énfasis, que es la del desarrollo, la etapa del desarrollo en la que se encuentra cada quien, que tampoco es algo perfectamente preciso en tiempo. Es decir, a los 21 años yo dejo la adolescencia y a los 22 soy ya adulto. Pues un minuto antes de tener los 22 sigo siendo adolescente y un minuto después también. O sea, aquí no es cuestión de que lo sea o lo deje de ser, sino en qué grado voy logrando entrar a la madurez. Y eso es algo que tampoco se sabe con claridad. Bueno, hay otro criterio más que se le llama criterio legal, porque dicen, bueno, pues tantas bolas nos vamos a hacer mejor. Anormal es el que delinque ante la ley. O sea, el que es punible o que es castigable por la ley de su país, y el que no es, puedes hacer lo que quieras mientras no te castigue la ley. Puedes andar caminando en tu cuarto a las 4 de la mañana regando las macetas o qué sé yo. Mientras no sea algo punible por la ley, sí, es normal. Pero entramos a otro gran problema, que sería el derecho comparado, como en unos lados es legal algo y en otros lados no. Por ejemplo, en Estados Unidos, si se quejan los vecinos de que hay una fiesta y con mucho ruido a las 2, 3 de la mañana, allá llega la policía y saca a todos. Y aquí, si es que llegan, ¿verdad? Hablan con el dueño de la casa y le dicen, oiga, pues, bájale poquito a la música, se van los policías y le vuelve a subir, ¿no? Entonces, les digo,
es muy complicado. El asunto del criterio legal nos deja de lado, porque los esquizofrénicos que están en una etapa avanzada ya, no tienen una conducta ilegal. Un esquizofrénico está encerrado en su cuarto, está tapando con aluminio la ventana, que porque los extraterrestres lo quieren espiar. Presenta una serie de conductas bastante irracionales, pero no son ilegales. ¿Se fijan? Entonces, como no son ilegales, pues ¿cómo las clasificamos como anormales? Entonces tampoco nos sirve el criterio legal, ¿sí? Entonces, y luego viene el criterio sociocultural, que ya lo habíamos tocado tangencialmente. En unas culturas está muy mal visto una cosa y en otras culturas no, ¿verdad? Por ejemplo, en Londres, si tú dices, tráeme 2 cervezas, es un insulto para el camarero, porque le estás diciendo, es como aquí cuando hacemos lo mismo pero con un dedo. Entonces allá tienes que decir verbalmente, no sé cómo se diga correctamente en inglés, pero 2 beers, please. Entonces, ahí está el criterio. Por ejemplo, en los mexicanos, nosotros tenemos el gran error de decir que mi casa es tu casa, ¿no? Me refiero a gran error, no por la hospitalidad, porque es algo bueno, sino por la cuestión de que se generan confusiones. Entonces, vino una colombiana, estudiante mía, en la Autónoma de Querétaro, y le dice una amiga, dice, oye, ¿dónde compraste las arepas tan ricas que se hacen rollito? O sea, se refiere a las tortillas. Y ella dice, las compré a 1 cuadra de tu casa. ¿De veras? Sí, a 1 cuadra, ahí por tu casa. Entonces, pues la pobre mujer se levanta a comprar las tortillas, la colombiana, y dice, no, yo no vi nada, me echaste mentiras, recorrí 4 cuadras y no estaba por mi casa nada. Y entonces le dice, claro que sí, por tu casa venden las tortillas, pero nosotros los mexicanos decimos por tu casa, porque es como un poquito de mala educación decir por mi casa, ¿verdad? Como que le decimos al otro, por cortesía, mi casa es tu casa, pero los que vienen de Colombia no entienden eso. Entonces es un criterio, fíjense cómo lo sociocultural genera este tipo de problemáticas, ¿no? Y peor tantito, ahí les va otra. Perdón, doctor, también Sí. es que se refiere que en Reino Unido, si usted le hace 2 beers, así, Ajá. creo que así es el insulto o es así, depende cómo se muestren los dedos. Si se hace así, creo que es el insulto y tiene que ser volteado. Creo que por ahí va el asunto. Si es así, es el insulto. Pero bueno, a veces decimos, tráeme 2. Venme un segundito. Tráeme 2 de esto, de aquello, ¿va? En Rusia está mal visto estornudar en público. Es como la peor peladez que puedes hacer. Aquí en nuestra entidad, estornudar es como algo tan natural que no lo contenemos ni nada, ¿verdad? Pero en Rusia sí está bien visto que te hurgues la nariz con el dedo, que te saques moco y lo embarres en un papel, por desagradable que resulte lo que les digo. Están al revés. Entonces el asunto sociocultural otra vez viene a dejar una huella y una lección que nos dice que no podemos tasar a lo enfermo y a lo sano
si no tomamos en cuenta lo sociocultural, ¿verdad? Sí, también, doctor, en Corea, estos países asiáticos, cuando termina uno de comer, fue un grupo de mexicanos de Folclórico Magisteria, terminaron de comer y entonces se les quedaron mirando los coreanos y alguien fue a decirles que si no les había gustado la comida. Dice, sí, 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 nos gustó la comida. Lo que pasa que ellos se sorprendían, los mexicanos, que todos empezaron, los coreanos empezaron a eructar y ellos más bien les daba asco y no lo hacían. Entonces les preguntan que si a ellos no les gustó la comida, porque un signo de que te gustó la comida en Corea es que terminando eructes, cosa tan para el pueblo mexicano que guácala, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está otro ejemplo de cómo se dan estas cosas, ¿no? Y bueno, el criterio, ¿cuál es el mejor criterio para saber si alguien es normal o no? Tenemos que combinar los 5 grandes criterios de los cuales les he estado hablando. Y aparte de combinarlos, tener criterio para no casarnos con una sola idea, porque eso también sería bastante negativo. De irnos por el criterio estadístico, médico, legal, sociocultural. También hay otro criterio que se llama cognitivo, donde se cree que el procesamiento mental, que puede ser algo bastante correcto, bastante bien hecho, pues no sería un criterio negativo, ¿sí? Por ejemplo, si el papá le dice al hijo, es que los ricos roban, ahí están los expresidentes, que por cierto, la palabra presidente y presidiario están emparentadas, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea, lean mi libro de psicología lingüística. Entonces, entonces el hijo le dice al papá, oye papá, pero ¿por qué no les hace nada? Ah, pues porque son muy listos. Entonces, esa idea se la transmite al hijo, el papá, y el hijo agarra un ladrillo, rompe un cristal del coche y se roba una mochila y se fija que no lo cachen. Entonces ahí está el criterio cognitivo, porque tiene esa cognición, esa creencia de que mientras no lo cachen, mientras sea más listo, se puede robar. Y obviamente también ese es otro criterio que tenemos que dejar de lado, porque no es lo mismo una persona que sin que le diga a nadie ni lo aleccione, ni genere juicios que lo justifiquen y que cometa un ilícito. En ese caso, sí, obviamente no hay ninguna atenuante de ningún tipo, ¿no? Entonces tenemos muchos criterios para hablar de anormalidad. El médico, el legal, sociocultural, cognitivo, legal, de desarrollo, de momento y etapa del desarrollo. Y en fin, es bastante complejo. Por ejemplo, lo que se hacía en Esparta cuando los niños nacían débiles, que los arrojaban a la roca Tarpeya y que eran infanticidios, eran normales en Grecia. Entonces, no nomás es la cultura actual, sino que vemos diferencias, y nosotros, los occidentales, tenemos todas las tradiciones griegas, con excepción del cine, porque no lo descubrieron ellos, pero las bellas artes son de Grecia, la filosofía nace en Grecia, casi todas las grandes ciencias, la biología, la botánica, la física, casi todo eso nace en Grecia. El método científico, muchos postulan, cuando menos el método científico de corte racional, consideran que nace en Grecia,
pero pues nosotros no somos infanticidas, ¿verdad? Entonces, culturalmente hablando, la cultura griega es una cultura y que por otro lado cree en el esclavismo, en la esclavitud. Entonces, para la sociedad espartana, que es el mismo caso de lo que les digo, de que aventaban a los niños a la roca de Tarpeya, los ilotas eran esclavos que se reproducían más rápido que los nobles a quienes servían. Ellos eran sus esclavos. Entonces, era deber de un espartano matar de vez en cuando un ilota para evitar que hubiera mayoría de ilotas, que eran los esclavos de los nobles espartanos, y que al rato hubiera una revolución y los derrocara. Entonces, fíjense, era permitido el asesinato de los esclavos con el objetivo de que no fueran mayoría y al rato no arrasaran con los espartanos. Pero no nomás en Esparta, también en Atenas estaba permitida la esclavitud, en toda Grecia. Aristóteles, en su Tratado de Política, habla a favor de la esclavitud y dice, pues no toda la gente nació para pensar, pues los esclavos, qué bueno que nacieron para hacer, ¿verdad? Entonces, y nosotros nacimos en Grecia. Nuestro pensamiento occidental es griego, nuestro método científico en gran parte es griego. En otra gran medida, pues es se le debe a Galileo Galilei. Y por cierto, la palabra ciencia se le puso en honor a Galileo, porque todas las palabras científicas provienen del griego, con excepción de ciencia, que viene de ciencia, porque en honor a Galileo, que es el fundador de la ciencia empírica, o sea, por la experimentación, pues. Entonces, pues hay múltiples criterios, ¿no? Que les decía, de anormalidad. Ahora, vámonos un poquito más hacia adelante. Y hay otro problema, que es en qué grado alguien es enfermo o sano, porque también se tiende a pensar que alguien es enfermo o sano como si fueran blancos y negros, cuando que en realidad los seres humanos somos escalas de grises, muy casi blancos a casi negros, pero no hay nadie totalmente negro, ni nadie totalmente blanco. Entonces, ese sería otro gran problema a la hora de diagnosticar la enfermedad mental. No podemos decir, este es enfermo o este es sano, sino en qué medida es sano o en qué medida es enfermo. Para eso tenemos indicadores y criterios de salud mental que tampoco nos están, ¿cómo decirles?, autorizados, apropiados y consensuados por todos. Por ejemplo, ahí les doy un dato. El optimismo se considera un factor de salud mental, pero una persona extraordinariamente o excesivamente optimista no prevé los problemas. Entonces eres muy optimista, nadie te va a chocar, te pasas el rojo, le das con todo al acelerador y te acabas matando, ¿verdad? Entonces, no es un criterio de salud mental ser optimista, sino ser optimista hasta cierto nivel y pesimista, valga la expresión, le llamaríamos precavido, ¿verdad? Para no usar la palabra pesimista, precavido en otro porcentaje. Pero si eres totalmente precavido, ni siquiera te subes al coche, ni siquiera manejas. Si eres demasiado precavido, ni siquiera vas al trabajo, porque estás evitando que te despidan, ¿no? Entonces, bueno, que ven tanta cosa que podemos argumentar. Entonces, se habla del continuum de salud-enfermedad, donde todo es salud, todo es enfermedad. Total enfermedad sería muerte, total salud sería recién nacido, ¿no? Tiene todos sus genes, tiene todo su potencial, tiene nada más que en el caso de los niños, no se bastan a sí mismos, a diferencia de los animales,
que cuando nacen ya automáticamente se ponen de pie y van y buscan la ubre y ellos mismos buscan en la lucha por la vida amamantarse, en el caso de los niños, ¿no? Por eso Hegel decía que el hombre era el animal enfermo, porque nacíamos precisamente enfermos, tenían que darnos todos los cuidados posibles a los padres con el objetivo de que no muriéramos, porque un niño, pues de todos los que fueron abandonados de chiquitos, de recién nacidos, de un mes, de 3 meses, todos se murieron con excepción de uno, llamado el niño de Aveirón, de Víctor de Aveirón, ¿verdad? Pero creo que se fue abandonado ya cuando tenía como 7 meses. Y dice la leyenda que una loba, creo, no sé qué animalito lo amamantó. Pero bueno, con excepción de este caso, el hombre es un animal enfermo, decía Hegel, porque no estamos preparados como los demás animalitos en cuanto nacemos a defendernos del mundo, a buscar nuestra comida. Y no nos tienen que dar unas papillitas y todo así bien molidito para que no nos haga daño y cubrirnos y prácticamente no seríamos nada sin nuestros padres, ¿verdad? Entonces, pues eso viene a hablarnos de en qué medida es saludable el ser humano sin la sociedad, porque un ser humano sin sociedad se muere los primeros años de vida, ya después, que lo enseñen a cazar en un bosque, así tipo Rambo, pues puedes vivir de ermitaño, cazando animales y bebiendo de las cascadas, pero aquí donde hay cascadas en México, bueno, allá en Morelia hay muchas, por supuesto, pero ya llenas de jabón, si bebes de esa agua ya te mueres casi. Entonces, ya no hay la naturaleza como estaba antes, ¿no? Entonces, ese es otro criterio más para poder ver si, bueno, no hay un criterio claro de anormalidad y tampoco no hay total anormalidad o total enfermedad, sino que hay grados. Lo que sí sabemos es que el hombre nace con una enfermedad individual que necesita ser saciada por lo social. El ser humano, cuando nace, necesita totalmente de la sociedad para poder sobrevivir. No hay de otra. Tienen que prodigarle afecto, calor, y no nomás alimento, sino que la madre le tiene que hablar, tiene que demostrarle su amor, su cariño, su presencia, su constancia, porque también el niño puede morir de lo que se le llama depresión anaclítica, que viene como consecuencia de que la madre no esté el suficientemente tiempo atendiéndolo. Entonces, como pueden ver, el panorama de la psicopatología es bastante complejo y desafortunadamente bastante construido por personas que desafortunadamente o afortunadamente para ellos tienen el poder de decir qué es lo enfermo y qué es lo sano. Por ejemplo, adicciones a Internet. Todos hablamos de que eres adicto a Internet, eres adicto a Facebook, eres adicto a las redes sociales, a la computadora. Hubo el Congreso en 2011, poco antes de que saliera el DSM-5, que salió en el 2013, no lograron ponerse de acuerdo nadie de todos los psiquiatras que estaban ahí para hablar de adicciones a Internet. Así que todo lo que alguien diga que eres adicto a Internet, que lo leí en tal libro, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no se sabe realmente a qué eres adicto. Porque tiene una multifaceta las redes sociales. Y si tú eres político y estás todo el día checando las redes sociales y publicando cosas como Donald Trump, no eres adicto a Facebook o a Twitter. Eres adicto ¿a qué? Pues a la política, ¿sí? Nada más que Twitter es un medio. Entonces no vamos a decir que eres adicto a Twitter, eres adicto a la política. O un vendedor, todo el día está ahí posteando cosas de coches, de que mira ese coche bonito, que será adicto a Facebook o será adicto al trabajo.
¿Se fijan? Entonces, no, por eso no pudieron sacar, no hay ninguna adicción a Internet o a todos sus derivados, celulares, tablets, computadoras, televisiones, no se puede postular eso. Porque una persona que está viendo el noticiero y luego le cambia y ve otro noticiero y luego le cambia y ve otro, ¿a qué es adicto? ¿A las noticias o a la tele? ¿Verdad que no se sabe? Entonces, por ese motivo, los del DSM-5 dijeron, no vamos a sacar adicciones a Internet, porque de por sí ya nos quieren colgar del árbol más alto, porque hemos creado ficticiamente bastantes, ¿cómo se llaman? Muchos entidades no son lógicas que nos sugieren la idea de enfermedad cuando que no es algo tan aceptado, que existan tanta enfermedad en el mundo, ¿no? Y bueno, hasta aquí, no sé si, miren, vamos a hacer un recesillo. Había platicado con el doctor Víctor de unos 10 minutillos por cada hora para que no se les haga ni pesado a ustedes, ni tampoco su servidor esté forzando la garganta tanto. Pero 5 minutos de preguntas y respuestas y pasamos un pequeño receso. ¿Les parece bien? Me parece muy bien, doctor. Entonces, esta primera ronda de 5 minutos, si me lo permiten, déjenme empezar yo. Sí. Para comprometer aquí al doctor de la nueva novedad que está escribiendo. Entonces, comprometerlo al doctor dentro de este ciclo de conferencias que va a dar como profesor emérito de la Universidad de Guanajuato, que nos haga favor de compartirnos sobre el libro de psicología lingüística, doctor. Como ustedes saben, los que hemos seguido de tiempo al querido doctor, yo siempre le he suplicado que cuando nos dice una palabra y su filología, que no se detenga, que no nos lo deje de tarea, que nos nutra de estas palabras. Entonces, empezó con una palabra que me llamó la atención, presidente y presidiario, que nos pudiera decir cuál es la filología. Entonces, dos cosas que están para que tome el doctor es sobre el libro, que podamos hacer estas charlas, de que es antecedente de su libro El maravilloso mundo de las palabras, al parecer, sí. que nos compartió un libro que se agotó de inmediato, que no solamente tiene raíces griegas, romanas, sino germánicas y hindúes, y bueno, el conocimiento del doctor es vasto en lo que respecta también a la semiótica, semiología, lingüística, entre otros. Y bueno, hasta aquí serían mis dos preguntas, y ahorita los demás que nos hagan favor de llamar. Seguramente la raíz de presidente presidiario va a ser de mucho interés, porque hay el licenciado Alejandro, que es coordinador de logística del Colegio Federal de Peritos, está encargado por ahí en uno de los municipios de un reclusorio o un cerezo. Entonces yo creo que va a ser de mucha utilidad para él. Entonces, los dejo para que hagan sus preguntas, el doctor las anote, y regresando del receso, o no sé si las contesta ahora mismo, terminan las respuestas, nos vamos a un recesito de 10 minutos, volvemos a entrar, y así para que efectivamente sea ágil y estén entrando los demás compañeros. Adelante las demás preguntas. Sí, con todo gusto. Bueno, vamos a empezar por partes, ¿verdad? La presidente y presidiario tienen una raíz muy vieja latina que tiene que ver con que está emparentada con presidium, que significa lo principal, y la palabra presidente significa el ente, significa el que es capaz o suficiente por sí mismo, que sería
el sufijo, y pres es el que tiene la primacía y el primer lugar, y que aparte emana de sí mismo, no emana de otros, ¿sí? Que claro, digamos, con la democracia decimos, bueno, votaron todos por él, pero él ya la tiene. Ahora, el presidiario termina en ario. La palabra ario significa en latín lugar, como santuario, por ejemplo, lugar de santos. Sin embargo, se fueron torciendo las frases que se les llaman las etimologías o los radicales, y entonces resultó ser que era inusitadamente común que el presidente acabara en un lugar, digamos, de donde no pudiera salir, ¿sí? Como por ejemplo el caso en el caso de los emperadores romanos, los que iban a ser emperadores romanos y el nuevo emperador se les adelantaba, los metían a un calabozo. Entonces era el lugar de los príncipes, de los primeros. Entonces, presidiario es el lugar a donde van los que no lograron ser presidentes, o los que lograron ser presidentes, pero alguien tomó el control, el poder, les hicieron un golpe de estado y fueron al calabozo, porque ario significa lugar de. Pero curiosamente se daban las cosas al revés también. Luego los que estaban en los calabozos encerrados, se amotinaba la gente alrededor, los rescataba y luego los ponían de presidentes. Entonces los presidiarios se convertían en presidentes y los presidentes en presidiarios. Ahí está el caso, pues tanto caso que hubo Marcos, el de Filipinas, que acabó en la cárcel, y Nelson Mandela, que acabó de presidente cuando que era presidiario, ¿no? O sea, la etimología es muy interesante, pero presidente significa el que por sí mismo esté en primer lugar. Ente significa, de hecho, la palabra ente tal cual es un ente, es un ser que por sí mismo es el primero presidente, ¿no? Y presidiario es el lugar al que va el que estaba antes en ese primer lugar. No sé si fui claro con la etimología. Sí, doctor, muy, muy claro. Sí.